El día de hoy arrancó la nueva sanción de la Unión Europea en contra de Rusia y que es limitar el precio del petróleo crudo. Una medida completamente absurda y sin sentido, pero que bueno, al final la tomaron. Y ya hay sus primeras secuelas. Y es que el día de hoy también el grupo más grande de un país europeo, que es Hungría, se llama el grupo MOL o MOL, ha anunciado la suspensión de la venta de la gasolina precisamente porque ya no tienen suficiente petróleo. ¿Por qué? Bueno, hay que tener claro que Rusia advirtió a los europeos que aquellos países que se acepten poner esta sanción, que acepten poner un límite a su precio de su petróleo, sencillamente no van a tener petróleo. No, se les va a suspender la venta del petróleo. Incluso si este precio del petróleo finalmente es igual al precio de mercado, pero de todos modos Moscú no iba a aceptar finalmente esta limitación. Y bueno, es lo que sucedió ahorita en Hungría. Se llegó, se acordó el precio y bueno, inmediatamente Rusia suspendió la venta del petróleo y bueno, cerró la llave de los gasoductos y de los oleoductos y en ese momento, finalmente ya sin petróleo para refinar, empezaron a dejar de entregar este grupo MOL las gasolinas hacia las estaciones de servicio porque es mejor que todavía tengan reservas para ellos en lugar de seguir vendiéndolas. Esto ha provocado que se hagan enormes filas de vehículos en las estaciones de servicio buscando gasolina. Y ese es el primer efecto donde seguramente van a caer otros países, ¿no? En un gran efecto dominó bueno, ya no solo precios muy altos, el problema va a ser también el completo desabasto. Ya Francia lo padeció también hace apenas unas semanas, un desabasto de gasolina. Y eso, ojo que la gasolina también es muy clave. El gas es importante para la calefacción, pero la gasolina es importante para la movilidad. Y bueno, un fuerte desabasto se registró. Y bueno, ahora viene otro mucho más fuerte a nivel europeo, a nivel regional. ¿Cómo le van a hacer? No lo tengo claro, porque evidentemente los europeos siguen poniendo más y más sanciones. Pues no es para que las quiten de un día para otro. Y bueno, están dispuestos, por lo que me doy cuenta, los líderes europeos a sacrificar sus propias poblaciones con tal de quitarle, pegarle algo, un moretón, cuando menos a Moscú, a Rusia y a Putin, porque pues no han podido. Pero la verdad es que sí es súper costoso lo que están haciendo. Y bueno, pues la verdad es que los rusos también están dispuestos igual a que les cueste todavía más con este tipo de medidas. Bueno, es más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La Unión Europea está jugando sucio. Está tratando de presionar a un país que no ha querido apoyarlos, ya sea en el ingreso de algunos países a la Unión Europea o simple y sencillamente a todo este asunto de las sanciones contra Rusia. Ahora ha surgido un problema en un país que había sido hasta cierto punto neutral, Hungría. El grupo petrolero y gasista MOL, el mayor productor de Hungría, advirtió que desde este 5 de diciembre se interrumpen las entregas de gasolina y diésel a varias gasolineras de todo el país. Esto tras la entrada en vigor del tope al petróleo procedente de Rusia, de acuerdo con informes de la Asociación de Gasolineras Independientes. MOL notificó a varios de sus clientes que desde este 5 de diciembre ya no podrá suministrarle diésel ni gasolina, de acuerdo con este organismo. Incluso canales televisivos locales informaban que crecen las colas en las gasolineras de la capital húngara y en las provincias del país por el déficit de la gasolina subvencionada que se vende a $1.3 el litro, aproximadamente 25 pesos. De acuerdo con datos del gobierno húngaro, este país importa desde Rusia el 65% del petróleo que consume, por lo que obviamente debido a la entrada en vigor de ese tope de precios y que Rusia dijo que no le iba a vender a ninguno de los países que lo implementaran, pues simple y sencillamente ha cortado el envío de gas y petróleo a este país, en el caso de Hungría. En mayo pasado, el presidente de MOL declaraba
señalaba que Hungría, que es un país miembro de la Unión Europea, no podía renunciar inmediatamente al petróleo proveniente de Rusia. El 2 de diciembre, la Unión Europea acordó imponer este 5 de diciembre un tope de $60 al barril de petróleo ruso, una medida que distorsionaría el mercado, obviamente, principalmente a lo que es la Unión Europea. Desde Moscú advirtieron que no iban a exportar petróleo a nadie, a ninguno de los países que interponga este límite, pero de forma extraña, porque ese tope de precios lo están manejando no solo países de la Unión Europea y Estados Unidos, sino también los miembros del llamado Grupo de los 7, del G7. Entre ellos forma parte Japón, y este ha implementado un tope de precios para el crudo ruso en todos los campos, pero ha decidido excluir de la lista al proyecto petrolero Sakhalin-2, siempre que se confirme el lugar de origen del recurso energético. O sea, que si forma parte de Rusia, no podría como tal traspasar por este proyecto, debido principalmente a que se tendría que sostener este famoso tope de precios. Obviamente, Japón está en este momento siendo uno de los grandes beneficiados, porque no va a tener como tal ese corte tan rápido que va a prácticamente tener la Unión Europea. En términos de garantizar la seguridad energética de Japón, el petróleo de Sakhalin-2 no está sujeto a estas medidas regulatorias. Por lo tanto, operaciones tales como importación, comercio intermediario, transporte, despacho de aduanas, seguro estarán disponibles para el petróleo de Sakhalin-2. Eso fue lo que dijo el ministro de Exteriores. Después de varias rondas de sanciones contra la energía rusa por parte de Bruselas, a diferencia de todo el ataque contra Vladimir Putin, hubo un país de la Unión Europea que no se ha visto tan afectado como lo es Hungría en este caso, que ya no puede ni siquiera proporcionar gasolina a sus ciudades, a diferencia de Noruega, que se convirtió en el proveedor de gas número 1 de toda Europa, reemplazando casi o teniendo la intención de reemplazar a Moscú. Los ingresos extraordinarios resultantes de la crisis energética, en gran medida autoinfligida por la propia Unión Europea, que han resultado ser la peor en décadas, han provocado las acusaciones ahora de especulación contra Oslo por parte de otras naciones europeas, porque obviamente Noruega no va a perder. Está aprovechando precisamente el costo alto de los hidrocarburos, y no entiendo cómo no intentan igual implementar un tope de precios a Noruega, porque principalmente es socio de ellos, es miembro de la Unión, deberían tener como tal la intención de apoyarlos debido a la crisis que tienen todos los europeos. Y no, Noruega está completamente beneficiada debido a este incremento en los costos. El gobierno de este país ha asignado fondos para asegurar también los cables submarinos que desempeñan un papel clave en la vital industria del petróleo y el gas de este país. De acuerdo con el ministro de Municipalidades, esta medida se impulsa de la seguridad de la plataforma continental noruega, tanto para proteger los servicios de telecomunicaciones como para prevenir casualmente posibles amenazas. Vimos hace un par de días cómo existieron algunos atentados, porque fueron comprobados como atentados contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, estos en el mar Báltico. Nadie logró descifrar quién fue realmente el actor intelectual, pese a que minutos antes de que se revelara la noticia sobre estas explosiones en los gasoductos, casualmente el primer ministro o ex primer ministro del Reino Unido, Liz Truss, había enviado un mensaje. Listo, como diciendo, ya quedó el atentado. Casualmente, minutos después se revela que existe una fuga en el Nord Stream 1 y 2, pero bueno, esas son especulaciones. Independientemente de eso, ahora
debido a que este país, Noruega, se está beneficiando de millones de euros por lo que es el valor de los hidrocarburos, pues teme que un accidente como el que ocurrió contra estos gasoductos Nord Stream 1 y 2, pues le ocurra a ellos ahora precisamente, que son quienes están exportando todo el gas, todo el petróleo a los países de la Unión Europea, por lo que están tratando de cuidar muy bien sus empresas y su fuente de ingresos. Mientras tanto, y regresando a este problema con Hungría, los 27 miembros de la Unión Europea van a debatir este próximo martes si congelan 7.500 millones de euros en fondos regionales para Hungría. Esto como proponen los servicios comunitarios. Y también están buscando aprobarles un plan de recuperación para Hungría de 5.800 millones de euros, pero condicionando cualquier desembolso a que cumpla los objetivos fijados en las reformas que se le exigen para lucrar contra la corrupción y reforzar la independencia judicial. Todo este tipo de juerga legal que intenta ponerle Bruselas a Hungría. Sin embargo, esto también es un nuevo tipo de presión, porque Hungría se está quedando sin gasolina, se está quedando sin este valioso recurso, sobre todo cuando el invierno ya está a la vuelta de la esquina y los ciudadanos necesitan gas, necesitan petróleo, necesitan todos sus derivados, que ese es el mayor temor que tiene la Unión Europea en general. Budapest trata de ejercer presión con estas reservas a la ayuda macrofinanciera a Hungría, sobre todo porque este país fue uno de los que se ha negado a que Zelensky o Ucrania ingresen como tal a la Unión Europea. Entonces, este será un nuevo motivo para ejercer presión contra Hungría y que se logre doblar, porque a diferencia de otros países como Alemania, que era uno de los principales dependientes del gas ruso, pues Hungría ha sido muy firme, no ha roto como tal los lazos completamente con Rusia, ha sido muy neutral dentro de la Unión Europea, por lo que obviamente los demás países del resto de los 27 están tratando de presionarlos para formar este bloque conjunto como se quería en un inicio. A Turquía no lo pueden presionar en este momento porque es uno de los únicos países que sí tienen petróleo, que sí tienen gas, porque él nunca rompió los lazos con Rusia y todo lo contrario, fue una pieza clave para hacer algunos negocios entre la ONU y Rusia, con Zelensky del otro lado de la mesa, sobre todo para la entrega de granos, que también era muy necesaria, que este fue otro problema que generó la crisis de las sanciones de la Unión Estados Unidos contra Rusia. Ahora falta ver cuáles serán las nuevas acciones que harán pues la Unión Europea contra Hungría para ver si logran ejercer más presión, si le aprueban esta ayuda económica que necesitan y sobre todo este es el primero de los países que se está viendo afectados por el tope de precios. Principalmente Hungría no lo quería, incluso estuvo en contra de este tope de precios todo el tiempo, pero lamentablemente ya entró en vigor este 5 de diciembre este nuevo paquete de sanciones, incluyendo el tope de precios y el vetar el envío, la exportación de petróleo ruso a través del mar hacia la Unión Europea. Solo se podrá hacer si el petróleo que va a llegar a la Unión fue vendido por el valor del tope de precios que pusieron estos miembros. Si no, pues habrá más sanciones, multas o no lo van a recibir, cosa que no creo porque lo necesitan mucho, pero independientemente de eso, Rusia no va a perder, dijo que no les va a enviar ya nada a partir de este tope, así que esperemos que Hungría por lo menos logre sacar la tarjeta, decirle a Vladimir Putin, yo no quise sancionarte, a mí véndemelo como quieras, pero véndeme petróleo porque lo necesito. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.